Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Nuevamente, ¿qué significaba el ángel? Es un mensajero. Y este mensajero a la iglesia de la Odisea. Uno de los principios que vemos, que cuando se hablan a las iglesias, se le está hablando a la iglesia de Cristo. No se le habla a los pastores. Fíjense que nunca dice, habla a Timoteo, un mensaje a la carta de Tito, a la carta de, no sé, de Filemón. Si bien una carta se dirige a ese hombre, pero no es que son los dueños de la iglesia. Porque muchas veces tenemos identificado a pastores que son los dueños de las iglesias. Es más, se muere el pastor y se termina la iglesia. Esto es lo que vemos muchas veces en muchos centros religiosos, donde la importancia es la iglesia del ser humano. Por ejemplo, en la iglesia carismática donde yo iba, era un desastre. Y había una mujer que era muy adinerada y levantaba iglesias ella. Ella alquilaba un lugar como tenía dinero, compraba las sillas, compraba los micrófonos, todo, y ponía a cualquier pastorcete a predicar. ¿Y cómo se le decían a esas iglesias? ¿Cómo se le decían cómo se las llamaban a la iglesia? La iglesia de Ramona. ¿A dónde fuiste? No, fui a la iglesia de Ramona. Entonces, perdón. No era la iglesia de Cristo, era la iglesia de Ramona. Pero bueno, a lo que vamos es que Dios nunca tiene que ser más grande el pastor que la iglesia, ni la iglesia más grande que Cristo. Fíjense que tampoco se habla como diciendo a la iglesia de Hillsong, a la iglesia de Asambleas de Dios, a la iglesia de Bautista, Sana Doctrina o lo que sea, a la iglesia reformada. No, está hablando de la iglesia de Cristo, punto. Entonces, esto es lo primero que tenemos que entender. Y también, fíjense cómo son los principios en cuanto a la iglesia de Cristo. Siempre que vemos iglesias de Cristo, no habla de personas o no habla de una denominación específica. No dice ni la iglesia de Ramona, no dice ni la iglesia, no sé, Tiburones de Cristo. No, lo que habla y lo que nos remarca es que es la iglesia de Cristo en Éfeso. La iglesia de Cristo en Colosas, la iglesia de Cristo en la Odisea, que esta es una ciudad, la iglesia de Cristo en Filadelfia, la iglesia de Cristo en Sardis, la iglesia de Cristo en Corinto, la iglesia de Gálatas en Galacia, la iglesia de Cristo en Galacias. Entonces, y así constantemente, y es bastante simple. Fíjense que acá dice, escribe el ángel en la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Fíjense cómo se presenta el Señor. Lo primero que dice que, he aquí, el amén. Vieron que siempre se presenta delante de una iglesia de una manera, el que tiene ojos de fuego, el que tiene pie de bronce bruñido, el que tiene una espada de 2 filos. Presenta algo para el mensaje que va a dar en la iglesia. Entonces, y vamos a ver qué significa amén. ¿Cuántas personas dicen amén de una manera repetitiva, empalagosa, que hablan amén, amén, amén? Para un poco. Siempre les cuento que tenía un amigo con el que yo estudiaba ingeniería y grabación, y siempre íbamos en el auto, me pasaba cerca y me iba a buscar todo, y amén, dice Gulpa, amén, dice Marcelo, ya arrancan, amén, ahora van a ver si van a decir el amén así nada más. Pero fíjense, este muchacho, hablábamos siempre, y él siempre hablaba, y bueno, él no conocía a Cristo, nada. Bueno, el tema es que después dejé de verlo un par de meses, un tiempo, y él veía que yo publicaba cosas de Cristo en las redes y todo, es como que estaba ahí. Y un día de la nada me dice, Seba, te quería llamar, ¿cómo andás? ¿Qué sé yo? ¿Cómo andás? Le digo, bueno, te quería decir que la verdad que me convertí a Cristo, me dice. Me convertí a Cristo y ahora somos hermanos, me dicen. Qué bueno, le digo, qué genio, qué grande, contá conmigo para lo que necesites, lo que sea. Amén, 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 hermano. Háblame bien, tonto, le digo, hace 3 días que estás convertido y ya hablas amén. Porque hay personas que yo entiendo que algunos viene que nace de cuna y se les pegó el amén y no se lo sacan más, Están nerviosos porque quieren decir amén, no pueden decir otra palabra y los entiendo. Pero hay personas que no tienen de una manera cultural lo que es decir amén, pero se le incorporan tanto para creer que tienen un lenguaje santo que empalaga. El amén no lo tenemos que utilizar de una manera empalagosa, repetitiva,
porque solamente es un lenguaje religioso. Si estamos amén, amén, y decimos sin pensar amén, vamos a correr el riesgo de decirle que sí y amén a cualquier tontería, como hay en muchas iglesias. Aparece un delirante, acá tengo agua y lo vamos a convertir en sangre. Amén, amén, dice la gente cuando un delirante le pone un polvito mágico y convierte el agua, se tiñe de color. Pero ¿para qué hacemos eso? Entonces, la gente diciendo amén, y ahora vamos a ver qué significa amén y vamos a por lo menos aprender a decir amén. Fíjense, amén tiene que ver con una traducción del hebreo que nos habla de criar o alimentar en la crianza. Esto es lo que significaría más o menos el término de criar. ¿Pero a qué vamos con esto? Este amén tiene que ver con una autoridad y tiene que ver con algo más fuerte. No es solamente decir así es. Amén, vamos a ver de que nos habla acerca de... tiene que ver con establecer un cimiento. Amén, decir algo que está establecido. Establecer un cimiento tiene que ver con estos cimientos, es algo de lo que podemos edificar. Entonces decir amén es como decir, hay un cimiento de lo que se puede edificar. Miren todo lo que implica. Entonces cuando decimos amén, tiene que ser algo que está sólido, una base sólida. No puede venir chiribí y decirle, me tienen que dar $1.000.000 a mí. Amén. No, porque eso no es un fundamento sólido, no es una base sólida en la que podemos edificar. Darle dinero a un falso maestro, en eso no se puede edificar, eso es la nada misma. Entonces, vemos que a partir de acá se puede edificar algo. Es algo sólido, decir amén es algo sólido. Es algo que es algo contundente. Por eso es algo serio decir amén, que nosotros lo decimos tan a la liviana a personas que por ahí dicen algo. Por eso cuando hablamos y decimos amén, estamos hablando no de lo que está diciendo un hombre, de lo que lo supone, sino de lo que está escrito. A esto hay que decir amén, al fundamento bíblico, a la palabra de Dios. Entonces acá empezamos a ver el fundamento bíblico, que es algo contundente, y ahí sí decimos amén. No se puede negar, el amén es algo que no se puede negar. Por eso Cristo dice, yo soy el amén. ¿Se entiende? Por eso, fíjense cómo dice Apocalipsis capítulo 3, versículo número 14. He aquí, el amén. Jesús está diciendo, yo, el amén. ¿Vieron que siempre se presenta como, de alguna manera delante de las iglesias? Entonces, Tana Chávez, ¿cómo estás? Ángel Sosa, Betty Rivera, Carlitos Reguera. Muy bien, gracias a todos por estar ahí. Jesús Jordán. Bueno, muy bien. Entonces, acá está diciendo que Jesús es el amén. Que Jesús es algo sólido, es algo contundente. No se puede negar. Es una afirmación. Amén. Jesús, afirmado. No hay dudas, no tiene falla, no tiene... Entonces, nos habla de que no hay dudas en cuanto se dice amén. Por ejemplo, yo les digo... Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. Sí, está fundamentado. Sí, es sólido. Sí, no hay dudas. ¿Se entiende? Entonces nos habla de ese fundamento. Por eso decirle amén a cualquier tontería, o que yo le digo, ay, yo iba caminando por la calle y bueno, pero justo le pedí al Señor y el Señor se manifestó. Amén. Tampoco, es algo que no es sólido, no tiene fundamento, se duda. ¿Se entiende la importancia de lo que es decir amén? Pero nosotros a veces lo utilizamos como un lenguaje religioso y vemos que tiene más que ver que eso. Entonces, en simples palabras, Jesús es el amén. ¿Qué significa esto? Si es algo sólido, si es algo fundamentado, si es algo que no tiene dudas, vemos de que Jesús, el mismo versículo que les acabo de decir cuando le dice a Pilato, a Pilato es que le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No, a Pilato no, ya se me confundió. Pero Jesús dice, yo soy el camino. La verdad, vieron que la verdad no es una filosofía, la verdad es Cristo, una persona. Y cuando hablamos de verdad, estamos hablando de una verdad absoluta. ¿Qué significa esto? Muchos hablan de verdades subjetivas. Por ejemplo, una verdad subjetiva es decir, ¿qué les parece a ustedes la homosexualidad? Por un decir así, no es algo un ataque a nadie, pongo un ejemplo. Y muchos van a decir, la homosexualidad es
algo bueno, porque después de todo hay amor, y si se aman, no somos quienes para juzgar, y si Dios es amor, después van a venir otro, no, hay que ponerlos en un paredón y fusilarlos a todos. Después va a venir otro y va a decir, no, yo la verdad que eso no opino, no quiero saber nada, mientras no estén cerca mío, yo nada. Entonces van a haber tantas posturas y tantas diferencias y que van a decir, esta es mi verdad. Vos los querés matar, pero esa es tu verdad. Vos decís que están mal, pero es tu verdad. Yo te digo mi verdad. Y eso ya pasa a ser algo subjetivo. ¿Por qué? Porque la verdad no está sujeta a cambio. La verdad no está sujeta a cambio. ¿Qué significa esto? Que Jesús es la verdad y no está sujeto a cambios culturales. No está sujeto a cambios filosóficos. Es la verdad y punto. Por eso si vemos que, por ejemplo, a lo largo de la historia, la iglesia primitiva fue algo, y hay que ver la esencia de lo que era esa iglesia. Reverencia, palabra de Dios, oración a Dios, alabanza. Y vemos que si esa misma iglesia era la verdad, ¿por qué a lo largo de la historia vemos millones de tipos de iglesia? Al día de hoy que encontramos discotecas, baile, un mono bailando, haciendo malabares, ministerios de títere. Aparece el pastor con una media y dice, oh, yo soy Moisés. Oh, no, pero yo soy el faraón, no te dejaré ir. Ay, Moisés, déjame ir. Y empiezan a actuar. Y les parece bonito a la gente, pero decimos, eso no es la iglesia de Cristo. Entonces, cuando vemos que algo pasó, ¿por qué ahora encontramos humo? ¿Por qué encontramos luces? ¿Por qué encontramos un show de rock and roll? ¿Y por qué será que no es la verdad? ¿Se entiende? Obviamente que van a haber cambios culturales en cuanto a vestimenta, manera de hablar y muchas cosas, pero la verdad sigue siendo la misma. La iglesia de Cristo tiene fundamentos que están basados en las Escrituras. Entonces acá estamos viendo que la verdad no está sujeta a cambios. Cristo es la verdad. Y si Cristo es la verdad, cuando decimos amén, Cristo es el amén. Así es, pero es algo sólido, es algo fundamentado. Por eso, mis queridos hermanos, no le podemos decir amén a cualquier cosa. Fíjense que, por ejemplo, no podemos, en la iglesia, por ejemplo, en el día del culto público, no podemos interrumpir, no debemos interrumpir. Fíjense que estamos acostumbrados a que el predicador está hablando y la gente del otro lado, amén, amén. Ah, amén, amén, amén. Sí, todo bien, estás diciendo amén, que sí, a un fundamento sólido puede ser, pero cállate, no interrumpas. ¿Por qué? Porque hoy en día se ha generado este ida y vuelta entre el predicador, que termina siendo una especie de humorista. Vieron que los humoristas, los que hacen monólogos, por ejemplo, cuando hacen monólogos se ponen a hablar y cuentan una historia, pero el objetivo es que la gente se ría. El objetivo, lo peor que les puede pasar es que la gente se quede callada. Entonces empiezan a utilizar estrategias humanas para que la gente empiece a reaccionar. Entonces, porque el Señor viene y nos dijo esto, ¿ustedes qué piensan? Amén. Entonces es un ida y vuelta. Entonces cuando vienen pastores carismáticos que quieren predicar, necesitan actuar, necesitan hacer algo, porque hay una ida y vuelta. Entonces cualquier cosa la gente, amén, participan, sí, dígale que está a su lado, hacemos esto. Y eso no es la iglesia de Cristo. En el día del culto se tiene que dar un mensaje bíblico, da igual si se ponen felices, si se lloran, al predicador le tiene que dar lo mismo. No por una cuestión de ser insensible. El hermano Pascualín apareció. Me muero con los usuarios. Jaja, hermano Sebastián Céspedes. A ver si se arrepiente y dice un poquito más amén. Qué bueno, cómo me muero con los usuarios. Entonces ya apareció el hermano Pascualín y ya me hizo olvidar. Entonces, no debemos interrumpir. Si una persona está predicando y nosotros no podemos estar como molestos diciendo amén, es porque nosotros también necesitamos esos 5 minutos de fama. Entonces, tampoco debemos exagerar. Por ejemplo, si estamos en una iglesia y por ejemplo hagan de cuenta que no, porque el Señor es el camino, la verdad, y por ahí se escucha atrás al hermano Pascualín, ¡amén! Claro, y toda la gente, mira, ¿qué le pasó a esto? Claro, quieren llamar la atención, necesitan atención. Necesitan ir y hablar con el psicólogo cuando están así. Pero bueno, entonces todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta porque cuando decimos amén no podemos ser tan boca floja de decirle amén a cualquier cosa, a cualquier falso maestro. Tampoco podemos interrumpir. Tampoco
podemos estar repitiendo constantemente. Amén. Oh, amén. 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 No, tranquilo, no tomes el nombre de Dios en vano. Si Jesús es el amén, no tomemos el nombre de Dios en vano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo que cuando oran. Si hay personas que están orando y ya empiezan a decir, decretamos, abrimos los cielos y no aceptamos un no como respuesta, y nosotros por ahí estamos en una de esas reuniones, porque por ahí a veces se pone a orar uno y hay que dejarlos que oren, no podemos ponerlo, no, eso es antibíblico. A veces tenemos que lidiar con estas cosas, con personas que tengan términos antibíblicos, todo, vamos a tener que caminar siempre. Pero no podemos estar diciéndole amén a todos. Es como estar avalando diciendo como, eso es algo sólido, es algo fundamentado, eso no tiene dudas. No acepto un no como respuesta, amén. Cuando vos le estás diciendo amén, le estás diciendo, no quedan dudas. Cuando viene Chiribí, dice que, justo hoy subí un videito, una reacción, de que él decía de que cuando vos le das dinero, Dios se manifiesta o te aparece en tu vida, entonces le tenés que dar $1000. Entonces no podés decirle amén a semejante burrada. Si el apóstol estuviera vivo, ¿qué opinaría de Gigi Ávila, de Yesenia Tem, etcétera? Y de la misma manera que hablaba con los judíos, así hubiese hecho con los demás, con todos estos falsos maestros. Es más, ya estuvo hablando de ellos, que no le den oído a las falsas, a las fábulas. A Timoteo le decía, tened cuidado con las fábulas. Entonces ya estaba alertando de estos falsos maestros que iban a venir. Bueno, digamos todos amén, amén. Entonces, está bien que a veces decimos es algo bíblico y decimos amén porque es un fundamento que avalando lo que están diciendo. Pero lo que debemos hacer es que por ahí estamos escuchando una palabra y algo que te está mostrando la palabra, te está corrigiendo, te está exhortando, como estamos viendo a las 7 iglesias, que le está dando un mensaje. Entonces, ahí sí decís, amén, pero no de una manera como un show, como uno mismo, amén, sí, es esto. Esto tiene verdad, esto tiene fundamento, esto viene de Dios. Amén. Bueno, qué lindo. Ahora después de estudiar el estudio, charlamos, le cuento las peores experiencias si quieren, ahora les cuento. Ahora terminamos el libro de la Odisea, esta séptima iglesia que nos faltaba, y después el día lunes comenzamos con la adoración celestial. Bueno, entonces acá estamos viendo lo que representa y lo que significa el amén, que es una verdad absoluta y no tiene, no es una verdad relativa. Entonces, fíjense que cuando está diciendo que he aquí el amén, es que está sostenido por Dios. Y fíjense que está diciendo, testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Fíjense todo lo que avala de que Cristo es la verdad. En Cristo, la palabra nos dice de que incluso los que son ateos, que dicen, no, ¿dónde está Dios?, tienen la evidencia de que Dios existe en todo. No se pueden engañar a sí mismos. Entonces, acá estamos viendo que ese amén, ese fundamento, eso, todo lo que estamos viendo en Cristo, esa verdad, está sostenido por la creación, nada más, ni nada menos. Entonces nos muestra algo como que el Señor está acá, el amén, la creación y todo. Bueno, esta es una iglesia apóstata la que va a hacer este mensaje. Miren lo que dice en el versículo número 15. Acá nos dice, yo conozco tus obras. Ya estamos viendo Jesús en su iglesia del capítulo 1 al 3, guiando, corrigiendo, exhortando, y acá va a tratar con esta iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ya todos conocemos esto. Y todos pensamos que, a ver, por ejemplo, en la iglesia donde yo iba, pentecostal, para no estar en esta situación de no ser tibio y ser caliente, tenían que saltar. No había mejor manera que saltar. Entonces, saltemos, gritemos, comportémonos como locos, que eso es ser caliente, así salimos de la tibieza. Pero el hermano Sebastián Céspedes, que está serio ahí atrás, que no se ríe de nada, miren la amargura que tiene, ese es tibio, es frío, ese es más frío, congelado está. Porque no siente el fuego, miren tanto fuego, tanta pasión. Miren la hermana Renata cómo está vomitando, miren si no hay calor acá. Miren el hermano Pascualín cómo danza hasta que desciende esa presencia. Este es el fuego pentecostal. Les cuento en la iglesia donde yo estaba.
Porque después alguno va a decir, en mi iglesia no, y bueno, si no lo hicieron en tu iglesia, ¿por qué te enojas? Pero bueno, acá nos muestra de que no eres frío ni caliente, está diciendo. Este es el problema. Entonces, conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. ¿Qué está hablando? De dos extremos. Ser caliente, ¿qué significaría? No es estar tocando la pandereta y danzando y vomitando al son de alguna ceremonia media rara, que en el nombre de Jesús, obviamente. Eso no es estar caliente. Caliente es estar enardecido por la palabra de Dios. Amar a Dios, estar activo. Si ponemos a Dios en el primer lugar, que es el primer mandamiento, vas a estar enardecido, vas a estar buscando a Dios, vas a estar estudiando, meditando, mortificando los pecados día a día, creciendo en conocimiento, creciendo en amor, creciendo en obediencia, creciendo en santidad. Esa es la evidencia de estar caliente. ¿Se entiende? Entonces le está diciendo, ojalá fueses caliente. Sí, ojalá fueses caliente porque estaríamos bien delante de Dios activos. No está diciendo perfectos. Estamos enardecidos, podemos estar enardecidos y podemos caer en pecado, podemos tropezar y hacer cosas porque es parte de nuestro caminar. Pero sí que uno ama a Dios, que uno está enardecido, apasionado. A veces nos chocamos y hacemos cosas porque somos lelos. Pero eso no quita que amemos a Dios. Y eso es lo lindo. No es que somos perfectos. Vos podés amar mucho a alguien y hacer cosas mal, porque muchas cosas que hay veces que por ahí amamos a una persona y las lastimamos, las herimos, pero las amamos. Entonces esto no está hablando de una perfección delante de Dios, que Dios estamos enardecidos y somos perfectos, somos casi santos. No, lo amamos, estamos activos, estamos vivos. Eso es estar caliente, enardecido. ¿Se entiende de lo que nos está hablando? Entonces, los que nos muestran, amigo, ¿dónde estudiaste teología? En ningún lado. Entonces, cuando vemos que estar enardecidos nos habla de esto de estar vivo. Cuando uno tiene vida, hace cosas. Y todo fundamentado con el motor de lo que es el amor, de tener vida, al recibir el Espíritu Santo. Entonces, masturbarse es fornicación. Ahora después hablamos de eso. Es una fornicación mental, ya tiene que ver con la mente, con la inmundicia, y es otro tipo de pecado. Fornicación tiene que ver con el acto sexual fuera del matrimonio. Bueno, ahora después charlamos con todos los que hay muchas preguntas, veo que ya se están saliendo de la vaina. Bueno, entonces estar caliente tiene que ver con una persona que está viva y que ama, y que hace, que está activa. Pero fíjense que cuando hablamos de que el que está frío es el que está apartado, es el que está en el mundo. Es el que o no recibe la palabra o no conoce a Cristo, está frío. Es como decir está muerto. Y acá está diciendo, yo preferiría que fueses frío. Acá decimos, pero pará, si de un extremo al otro, de última el tibiecito en algún momento se calienta, diríamos. Pero no, al tibio lo aborrece. Entonces está diciendo que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y ahí está el problema. En cuanto eres tibio, pero le falta un poquito, le falta un poquito de temperatura, nada más, pero no, el tema es que el tibio tiene que ver con algo, con una realidad espiritual. Esto es lo que nos quiere decir. Entonces, lo que nos dice es que ahora vamos a ver el porqué de todo esto. Pero lo que está diciendo es que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cuando dice te vomitaré de mi boca, significa de que cuando uno come algo que está en descomposición o algo que el cuerpo no lo recibe, lo tiene que expulsar. Entonces acá está hablando con estos términos de que en el cuerpo de Cristo no hay lugar para los tibios. Y muchos dirían, entonces hay que ser frío, hay que ser mundano. No, lo que está diciendo el Señor es que si sos caliente, perfecto. Si sos frío, te puedo ir a buscar. Si sos frío, te pueden predicar el Evangelio y te podés convertir. Por eso prefiero que seas frío, antes de que seas tibio. ¿Por qué? Porque al tibio la palabra ni fu ni fa. La palabra no hace efecto. Al tibio, es decir, no vivo en el mundo, no robo, no mato, no soy un asesino y voy a la iglesia, pero tampoco me importa tres pepinos los mandamientos de Dios, amar a Dios no me interesa. Entonces sos tibio.
Y vemos muchas iglesias tibias que van todos a la iglesia, congregan, oran, todo, pero no más que eso, lo hacen como religiosos. Entonces esa tibieza es como decir, el Señor dice, no puedo con vos. Estás a media máquina. Hagan de cuenta que están enamorados de una mujer. Dejamos el término sexual, alguno va a decir el término caliente con el término, no tiene que ver con lo sexual, sino que imagínense que uno está con una mujer y es tibia. ¿Qué significa tibia? Un día me escribe, otro día me deja en visto, un día está apasionada, o un día está ahí, pero después vemos que hay apatía, veo que anda coqueteando con otros hombres, me dejan visto, veo que no, está tibio. Entonces, y yo le hablo, y yo le digo, y no hay nada, no hay caso. Está tibia. Está, pero no está. Entonces, qué triste cuando vemos cristianos que son tibios. ¿Por qué? Porque al tibio se le da palabra, al tibio se le predica, por el tibio se ora, por el tibio está... ¿Y qué más te pueden dar? Si ya rechazaste la palabra, si ya no impactó en tu corazón, ya no impactó en tu vida. Si es tibia, hay que tenerle paciencia. ¿A una mujer? No. Si una mujer es tibia en cuanto al tema de hombre-mujer, si la mujer es tibia, ahí no es. No hay que tenerle paciencia. ¿Cómo vas a tener paciencia a una mujer que, bueno, anda, mensajeate con otro, encontrate con otro, probá otro hombre para que veas que yo soy el amor de tu vida? No, tengan dignidad, muchachos. Si me amás, me vas a escribir. Si me amás, voy a ser correspondido. Si me amás, voy a ser la primera persona en tu vida. De eso no se pueden bajar, no anden por migajas, no anden, y Dios menos. Dios no va a tener hijos que no lo aman y que están a medias. Entonces, acá lo que nos muestra es que el Señor le está diciendo, por cuanto eres tibio, te vomitaré. Entonces, este te vomitaré, deben entender de que en el cuerpo de Cristo no tienen lugar los tibios. Son rechazados, son vomitados. No pueden ser parte del cuerpo de Cristo, los tibios. El tibio pierde la salvación, obviamente. El tibio no es salvo, por eso lo ha rechazado, lo ha vomitado. No es parte del cuerpo de Cristo. Acá cuando está diciendo que no eres tibio, y acá tiene toda una respuesta. Un tibio nunca fue nada. Exactamente, el tibio no ama. El tibio no lo hace por amor. Está ahí, ni fu ni fa. Como los testigos de Jehová, tienen que salir a predicar porque les mandan, porque tienen que cumplir un horario, pero no lo hacen por amor. Entonces una persona caliente, como lo está diciendo ahí, lo está redactando, es una persona que ama, que hace, que si sale a predicar no lo hace por dinero, siempre tiene tiempo, si busca la santidad, busca amar a Dios, busca conocerlo más, está activo, porque Dios está en primer lugar. El frío, bueno, está en el mundo y está frío, pero él puede recibir el evangelio, pero el tibio ya, vieron que hay veces que hay personas que hay palabras que ya no les entran. Hay personas que le hablas de doctrina, le hablas de palabra, remarcás los pecados, exaltás a Dios, haces todo y siguen iguales. La palabra no hace efecto. Pero eso sí, el domingo va a la iglesia con su corbatita, con la Biblia. Amén, gloria a Dios, acá está mi diezmo, nos vemos el domingo que viene. Tibio, más tibio que... Pero esto tiene un porqué. Vamos a ver qué es lo que significa esto. Esta tibieza que vemos acá en... Vamos a ver algunas características de esta ciudad. ¿Por qué? Porque para entender estos mensajes que el Señor le está dando, hay que ver en el contexto que le dan. Recuerden que a cada uno les da un mensaje conforme a lo que vivían en esa época. Entonces acá vamos a tener que empezar a descifrar esto. Fíjense, la Odisea es la iglesia más triste de todas. Porque esta iglesia, a ver, por ejemplo, acá vamos a ver el ejemplo. ¿Vieron cuando el Señor Jesucristo habla con Poncio Pilato? Con Poncio Pilato vemos que Jesús hablaba. Le decía, yo soy la verdad, le hablaba de esto, le hablaba de... tenía una charla, pero cuando está delante de Herodes no habla más. Frank Lamas, ¿cómo anda Frank? Cuando vemos a el Señor Jesucristo hablando con Poncio Pilato, habla. Y vemos que Poncio Pilato era el frío, porque Poncio Pilato
no conocía a Dios, adoraba a sus dioses paganos, entonces Jesús le hablaba. Le hablaba del reino de los cielos, de que vino a hacer la voluntad de mi Padre, de la autoridad que viene. Entonces vemos a Jesús predicándole porque prefiero que sea frío, y ahí lo tenemos a Poncio Pilato. Pero después se va con Herodes. Y Herodes, ¿qué quería? Milagritos. Herodes quería seguir viviendo como un princeso y quería a Jesús con sus milagritos. Y vemos que el mismo Herodes era, ¿no?, el que le dijo a Juan el Bautista, no, ¿a quién le dijo? No, que casi me convences. No fue Herodes. No, eso fue en Hechos de los Apóstoles. Pero algo similar pasaba porque a Herodes le gustaba escuchar la palabra de Dios. Le gustaba la palabra de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista le predicaba y le predicaba. El tema es que siempre vivió como quiso. Entonces, cuando estaba delante de Jesús, Jesús no le respondió nada porque Herodes estaba tibio. Conocía palabras, sí. Conocía más que Pilato, sí. Pero no la ponía en práctica. Entonces sos tibio, no hay más palabras que darte. Entonces ahí estábamos viendo esto. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver un poquito lo que es la historia, un poquito por encima de lo que es la Odisea. Bueno, la iglesia de la Odisea era la más triste. Vemos que era una gran ciudad la Odisea. Fíjense el contexto para ver el mensaje que le está dando. Tenía una gran ciudad. Tenía una economía independiente. Tenía una economía industrial. ¿Qué significa esto? Que para la época estaban muy avanzados en lo que era industria, pero esta industria era textil. Entonces tenían muy buenas finanzas, mucho dinero había en la Odisea, así que acá estamos viendo una ciudad rica. Y también vamos a ver que es una iglesia rica. Entonces acá le dice que tenían muy buenas finanzas. Acá tenían centros médicos, la Odisea, que eran muy prestigiosos para la época, donde se dedicaban a lo que era los estudios de los ojos y los estudios del oído. Entonces, para la época eran muy avanzados para los estudios medicinales de los ojos y de los oídos. Entonces, eran muy prestigiosos, muy avanzados para la época. Entonces, tenían escuelas de medicina. Acá estamos viendo de que estaban a 69 kilómetros del sur de Filadelfia. Estaban todas cerquitas dentro de todo. Y también estaba a 17 kilómetros de la iglesia en Colosas, de Colosenses. Era muy cerquita a la iglesia de Colosenses. Entonces, cuando Pablo le habla a los de Colosas, también le habla a ellos. Vamos a ver que en Colosenses capítulo 2 nombra la iglesia de la Odisea. Si quieren vamos, pero nombra y le habla como que son vecinos. Entonces tenía que ver con que eran vecinos. Estaba a 10 kilómetros de una ciudad que se llamaba Hiriópolis. Esta ciudad, Hiriópolis, iba a ser fundamental en cuanto a conductos de agua. Atento con esto. Por algo el Señor le habla de la tibieza. Entonces, lo que vamos a ver que de esta ciudad a Hiriópolis, esta ciudad lo que tenía eran aguas termales. Entonces, esta ciudad que estaba a 10 kilómetros de la Odisea, era una ciudad que tenía conductos de agua y que ellos distribuían el agua para muchos lugares. Pero donde estaba la iglesia Hiriópolis, tenían aguas termales. Entonces, estas aguas termales eran medicinales. Entonces, en este lugar venían muchas personas en estas aguas termales y ya los nutrientes que tenía, el hierro, todo lo que había, los componentes necesarios que habían en el agua, eran medicinales para la época. Entonces, además el agua tibia, el agua caliente y todo. Entonces, en Hiriópolis el agua era caliente. ¿Qué es lo que pasaba? A 10 kilómetros de acá salían conductos de agua y de acá, de Hiriópolis, el conducto de agua llegaba a la Odisea. El tema es que salía caliente de esta ciudad, Hiriópolis, y llegaba el agua tibia. ¿Se entiende? Entonces, el agua llegaba tibia a la Odisea. Esta iglesia que estamos viendo que el Señor está hablando. Entonces, a esta ciudad el agua llegaba tibia. El tema es que cuando los conductos seguían a otros lugares, ya el agua llegaba fría. Entonces, acá está hablando de este término el Señor Jesucristo. Como que en Hiriópolis eran calientes. En la Odisea era tibia el agua.
Y ya en las próximas ciudades el agua era fría. Por eso les pone el ejemplo. Yo quisiera que seas caliente o que seas frío, pero no tibio. Entonces, ¿cuál era el tema? El tema de lo que sabían los de la iglesia de la Odisea era de que ellos recibían el agua tibia. Entonces, acá llegaba el agua tibia. Acá el agua tibia que llegaba a Éfeso, vemos que no se podía tomar, porque era caliente. Entonces, ese era el problema de lo que está diciendo del agua en cuanto a la Odisea. Entonces, acá vamos a ver de que esto era lo malo del agua tibia porque no era fría. Entonces, el Señor Jesucristo va a tomar este ejemplo que ellos conocían. ¿Por qué? Porque fíjense que el agua caliente era muy codiciada. Era el agua termal que era medicinal. Pero el agua tibia que no se podía beber ya no era medicinal, ya no se podía beber, ya no servía para nada. ¿Se entiende? Entonces se está hablando de eso, de la importancia del agua, que al ser tibia no es lo mismo que sea caliente y las aguas termales. Entonces ahí le está hablando con este concepto. Entonces, bueno, acá estamos viendo que la Odisea era un camino para llegar a Éfeso, la Odisea era un camino para llegar a Siria, para ir a Turquía. Era una ciudad del dios Zeus, idolatría nuevamente. Estamos leyendo Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 recién. Estamos viendo 14 y 15, estamos viendo la iglesia de la Odisea que era tibia. Entonces vemos que la Odisea era la ciudad de Zeus. En el año 250 a.C. aparece Antíoco II, que es el que conquista esta ciudad. Este hombre, Antíoco II, le va a poner el nombre, haciéndole honor a su esposa, de que se llamaba la Odisea. Entonces la Odisea tiene que ver con este nombre que antes de Cristo, en el año 250, le ponen el nombre de la esposa de Antíoco II. Entonces la Odisea era una mujer, para que entiendan. La esposa de Antíoco II. En el año 133 antes de Cristo empiezan a tomar el control los romanos y los romanos van a empezar a construir con las arquitecturas romanas. Ya los romanos le empieza a dar esa urbanización, van a hacer calzadas romanas, que este era lo más conocido. Los romanos lo que hacían eran muchas calzadas, muchos caminos. ¿Por qué? Los medios de comunicación de la época era de que Roma tenía que tener el poder y llegar a todas las ciudades de una manera rápida. Entonces no había mejor manera que empedrar todo. Entonces lo que hacía Roma hacía calles por todas partes. Y ahí podía tener el control de todo. Eran los medios de comunicación de la época. Entonces, lo que vemos es que ahí empiezan los romanos con esta arquitectura. Entonces, lo que empezaba a producir la Odisea, que algo que se había hecho muy productivo en la época, que era la lana negra. La lana negra era como algo wow para la época. Y todo esto tenía unos componentes químicos, tenía una manera de tejido industrializado, donde hacía el desarrollo de la lana negra. Entonces ahí se ha hecho muy fuerte económicamente en la Odisea con esta producción de lana negra. O sea que habían textiles, derivados de los textiles, todo para lo que era la producción de la lana. Entonces se cotizaba de una manera muy cara y encima se exportaba a todas partes. Por eso la Odisea va a ser una ciudad muy con una economía muy buena. Entonces, por eso vamos a ver que eran ricos, tenían mucho dinero, incluso la iglesia de la Odisea también eran ricos, porque tenían un buen pasar económico. Entonces acá, cuando empezamos a ver de que esta era la situación con el agua fría que no servía para tomar, que no servía ni para hacer aguas termales, era tibia, no estaba caliente, no servía como algo medicinal, ni tampoco servía para tomar. Entonces, no era ningún beneficio para la salud. Pero ¿qué es lo que pasa? Miren lo que pasa ahora. En este contexto, cuando le está diciendo que no eres tibia ni caliente, que no eres fría ni caliente, está hablando de que sos tibio, no servís, te voy a vomitar, estás fuera del cuerpo. Entonces el tibio, ya estamos viendo las características de que una persona apática hace las obras religiosas, pero el evangelio le importa 3 pepinos.
¿Y cuántas personas hay que tienen iglesias sanas, que tienen un pastor, que tienen palabra, que tienen Biblia, y no corrigen, no hacen nada, porque son tibios? En cambio, los que están calientes caminan, lloran, ríen, sufren, tropezan. Pecan también, porque es parte de la naturaleza. No digo que es el hábito de pecar de un hijo de Dios, pero una persona que está caliente ama a Dios. Y esto es lo que tenemos que entender, porque muchas veces nosotros nos desilusionamos porque no hacemos las cosas como quisiéramos. Caemos en pecado, nos sentimos culpables, tenemos tristeza, pruebas, pero amamos a Dios. Esto es lo bueno. Que cuando amás a Dios, algo haces, porque estás vivo. Algo haces, te conectás a los estudios, hablas con hermanos, orás, vas a la iglesia, participás. Sos generoso, tenés amor. Es una persona caliente. Pero, bueno, el frío ya sabemos que está lejos de Dios y hay que predicarle el evangelio. Pero una persona tibia, todo lo calcula, todo lo miden, bueno, sirvo, pero hasta ahí, no me pidan más porque yo la verdad que tengo muchas cosas. Y ahora vamos a ver la realidad de esta iglesia. Ahora le dicen que los va a vomitar por tibio. Entonces ahí está el ejemplo de las aguas que eran tibias y no eran termales, que ni tampoco que eran frías. Miren cuál es la interna que hay en la iglesia. ¿Por qué el Señor le dice algo tan grave? Porque imagínense que ustedes vayan a la iglesia, den el diezmo todos los meses, den ofrendas, que trabajen en la iglesia, que hagan empanadas, que vendan, que salgan a repartir folletos, que vayan a hacer estudios, que oren, que hagan intercesión y todo, y que el Señor dice, te voy a vomitar. Y nosotros decimos, ¿qué? Si yo voy a la iglesia, si yo ofrendé, si yo hice todo, ¿cómo que me vas a vomitar? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nos va a decir. Pero lo que debemos entender es la condición en la que se encontraba esta iglesia. Y acá nos dice en el versículo número 17 el por qué. Entonces acá viene a corregir. Acá vemos al Señor Jesucristo que viene a su iglesia a corregir. Entonces le está diciendo, sos tibio. Dale, ojalá fueses caliente, ojalá fuese frío porque el evangelio te podría impactar. Pero sos tibio. Entonces lo que dice, porque, acá está el por qué. Porque tú dices, ¿qué significa esto? Porque tú dices significa que es mi autopercepción. Acá no me importa lo que diga Jesús, no me importa lo que diga la Biblia, acá lo que importa es lo que yo digo. ¿Se entiende? Ya como partimos desde algo catastrófico. No hay nada peor que la persona que se guía por su propio corazón. La persona que lleva una vida religiosa conforme a lo que ellos dicen, a lo que ellos suponen. Entonces el hombre es el que determina cómo Dios tiene que salvar, cómo Dios tiene que sanar, cómo Dios tiene que predicar el evangelio, qué es lo que quiere hacer Dios. Entonces el hombre se imagina y camina conforme a sus propias normas y a sus propias leyes. Entonces hay personas que van a la iglesia y dicen, yo soy pastora. El tema es que ellos dicen, sí, pero cuando hay pastoras las mujeres se convierten. Si no hay hombres, no nos queda otra que predicar a las mujeres. La verdad que cuando hay pastoras, Dios utiliza, bueno, todo lo que quieras. Pero eso es lo que vos decís. Vamos a hacer un pacto de fe. Cuanto más dinero dan, a Dios le va a gustar más. Sí, pero eso es lo que vos crees. ¿Se entiende? Entonces, lo que dice, porque tú dices, y fíjense qué es lo que hay en el corazón de la iglesia de la Odisea. Los de la Odisea decían ellos mismos en su corazón, yo soy rico. Miren lo que vemos. ¿Y por qué le está hablando que dicen yo soy rico? Porque esta ciudad y esta iglesia eran ricos económicamente. Ellos tenían logros materiales. Ellos tenían buenos trabajos. Ellos no les faltaba el pan. Ellos tenían una economía sólida. Ellos tenían proyectos, ellos tenían un futuro, ellos tenían calles empedradas, podrían comercializar, podían hacer lo que quieran. Entonces, eran ricos, pero recuerden que en el cristianismo no hablamos de que sea malo ser rico, como predican algunos. Lo que es malo es el amor al dinero. Entonces, pero acá no está hablando solamente de que son ricos materialmente, porque está poniendo el ejemplo de que son ricos y ellos mismos dicen, yo soy rico espiritualmente. Yo mismo determino, sé que estoy bien delante de Dios. Yo mismo sé que el Señor me bendice, me prospera. ¿Y cuántas veces nos subimos a ese trencito
de creer de que Dios nos prospera, nos da todo y que estamos caminando como Dios quiere. Sí, pero lo decís vos. No, pero yo tengo dinero. Yo tengo una casa hermosa. Me voy de vacaciones. Dios está conmigo. No tiene nada que ver eso. Por eso fíjense cuál es la diferencia. Acá está diciendo de que ellos dicen que son ricos, se sienten espirituales, se sienten especiales, porque tienen un buen pasar económico. Y ese es el problema de caer en la confianza de tener una buena economía. Como estoy bien económicamente, no necesito de Dios. Entonces, fíjense que ellos que dicen que soy rico, yo pienso que soy rico, dice, y me he enriquecido. Fíjense que está diciendo anótenlo. Me he enriquecido. Acá yo lo anoto, siempre estas palabras claves. Me he enriquecido significa autosuficiencia. Fíjense cuando vimos que hace poquito estudiamos Isabel Cristina Gudelo, ¿cómo estás? Tremendo. Es tremendo esto, es tremendo. ¿No te cansas? No me canso. Así que, fíjense que cuando vimos a David, cuando antes de morir, que le va a dejar todo a Salomón, se para delante de toda la congregación y todo, dice, bueno, Señor, acá ya tengo oro, plata, bronce, madera, todo lo que es millones y millones. Todo esto, Señor, es algo de lo que tú me has dado, dice David. Esto me lo has dado tú. Y esto lo estamos poniendo al servicio del templo. Fíjense la diferencia, que David sabía de lo que tenía, era de parte de Dios. Pero estos muchachos no. Estos ya sabían de que la economía que tenían y la prosperidad venían de ellos. Por eso dice, me he enriquecido. Yo soy rico porque soy abogado. Yo soy rico porque soy bueno con los negocios. Yo soy rico por esto. Yo soy rico por lo otro. Y Dios, y Dios está feliz porque yo soy rico. ¿Se entiende? Entonces acá estamos viendo que tienen la autopercepción de que son ricos espiritualmente y que son ricos materialmente. Ellos... acá ellos están diciendo de que son ricos por sus propias fuerzas. Esto es la autosuficiencia. Entonces tienen autopercepción. Este es el problema. Acá estamos viendo las iglesias de hoy en día. Autopercepción. Dios es lo que vos te imaginás y lo que vos querés. La vida funciona según tus sentimientos. Y también todo tiene que ver con vos. Hasta la salvación depende de vos. Sabés que si vos obrás bien y haces buenas obras, te vas a ganar la salvación. Los arminianos dicen que la salvación depende del hombre. Sí, Dios hace una obra, pero después depende de nosotros. ¡Ay, qué bonito! ¿Y qué haces para ser salvo? No decir malas palabras. Y con eso sos salvo. O sea que vos querés ser salvo sin Cristo y bueno. Entonces acá está diciendo que yo soy rico, me he enriquecido. Y miren lo que dicen. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Entonces, este es el problema. Por eso dice, te voy a vomitar. Eres tibio. Si fuese caliente, si fuese frío, todo bien, pero sos tibio. ¿Pero por qué? Si yo soy rico, es obvio de que Dios me prosperó y es obvio de que Dios me ama. Entonces, lo que nos dice Massa o Milei. Entonces, lo que me está diciendo... Acá esta gente lo que está diciendo es que de ninguna cosa tengo necesidad. Qué cosa más triste de que estés bien en el amor. Por ahí tenés una esposa muy bonita, te hace de comer muy rico, es linda, te es fiel. Por ahí tenés hijos que son hasta rubios de ojos azules, estudian, son un orgullo. En el trabajo sos una persona de autoridad, una persona que, qué lindo, te va todo bien en la vida y todo te es color de rosas y no necesitas de Dios. Si ya todo lo que vos necesitas y querés lo podés conseguir por tus propios medios. ¿Para qué vas a andar pidiéndole a Dios cuando lo podés hacer vos? Ese es el problema. Por eso, en las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5, creo que era, dice, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pobres, y no los pobres económicamente, los pobres de espíritu. ¿Se entiende? Vamos a ese versículo ya rápido, rapidísimamente rápido. Vamos a ver las bienaventuranzas de lo que es el contraste con esta iglesia. Entonces, fíjense en Mateo, capítulo 5, que nos dice, versículo número 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, acá los pobres de espíritu son las personas que necesitan de Dios.
Entonces, vos podés ser rico, podés ser millonario, pero el objetivo es que seas pobre de espíritu, que necesites de Dios. Por ejemplo, David. Absalón usurpa el trono. La pudre, rebelión, todo bien. David no empieza y dice, bueno, vamos a hacer una estrategia, vamos a hacer con esto. No, David lloraba. David estaba quebrado por dentro, estaba todo roto. ¿Y qué hacía David? Señor, por favor, ponle estorbo al consejo de Aitofel. Ay, Señor, mi hijo, mi amado hijo. Lloraba, sufría. Y David tenía estrategia, David era guerrero, tenía poder, tenía fama, tenía todo. Pero ante una situación así él estaba porque él dependía de Dios. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros. Que dependemos de Él, todo. Podés ser rico, podés ser millonario, podés crecer económicamente, pero en todo tiene que estar Dios. Gracias Dios, me enriqueciste. Gracias Dios, estoy ganando en dólares, estoy comprando una casa. Señor, gracias. No lo merezco, gracias, pero no soy digno de esto, pero tú eres bueno. Ahí estamos viendo una persona pobre de espíritu que necesita de Dios, aunque tenga todo económicamente. Pero todo lo contrario a estas personas que al tener todo no necesitan de Dios. Por eso estamos viendo al rico insensato. Cuando vienen y en un sermón Jesús estaba predicando y aparece un muchacho y Señor, a ver qué aprendió a ver qué le tocó. Yo tengo a mi hermano que no me quiere dar la heredad, queremos hacer un juicio, queremos hacer esto. Y el Señor dice, ¿qué me viste? Cara de juez. Algo así le había dicho. Y le dice, necio, esta noche vienen por ti. Claro, pensando en el dinero, pensando en todo, de eso está hablando, no necesitan de Dios. O como el rico que le dice, Señor, yo guardo la ley, hago todo, ¿qué tengo que hacer? Vendé todo y seguime. No puedo. Claro, no aman a Dios, aman las riquezas. Dios me hizo entender que todo viene de Él, exactamente, eso cuesta. Cuesta porque ahí está la comunión con Dios y todo. Entonces, no está mal que seas rico, no está mal que tengas ahorro. Es mentira de que para ser cristiano tenés que ser con los zapatitos rotos, los mocos chorreando, todos los cachetes paspados del frío. No, eso no es. Puede ser que estés en una situación crítica. No tener dinero no es pecado. Si hay situaciones económicas que son malas, no es pecado. Hay situaciones que son de pobreza, de hambre, de escasez. Yo he tenido momentos de deuda, he tenido momentos donde no tenía, estaba mal, y hay momentos que no pasa por ser un pecado. Ahora, ya cuando es un hábito, tu vida de pecado y de miseria es porque algo no está bien. Pero bueno. Antinom, ¿cómo andás, Antinom? Correcto, me dice, correcto. Bueno, entonces acá estamos viendo, bienaventurados los mansos. Y acá fíjense que en el versículo 17 de Apocalipsis 3, que está diciendo, tú dices, yo soy rico. Yo me enriquecí porque yo soy abogado, porque soy ingeniero, porque soy apóstol. Entonces, como soy apóstol, merezco el diezmo de todos ustedes. Entonces, fíjense qué loco que, por ejemplo, te aparece un Guillermo Maldonado y él dice de que es muy bendecido por Dios porque él se queda con el 10% del salario de toda la iglesia. Entonces, Dios le da ese premio, claro, con él, porque es tan bonito que se merece todo eso. Bueno, de ninguna otra cosa tengo necesidad, ese es el problema. No necesito otra cosa porque soy rico. Y ahí está el tema. No necesitamos de Dios. Ya somos tan ricos, tenemos todo lo que queremos y todo lo que necesitamos. Rodolfo Morales, se ríe, el moco chorreado. No, es un decir, es una imagen de una persona pobre. No es que reírse de algo. Tiene que ver con personas que se imaginan así. Hay muchas personas que creen que ser humilde es estar con los zapatitos rotos, tener la camisita rota, estar así como... No pasa por eso. No tiene. Puede ser pobre y muy soberbio, muy arrogante, y depender de las riquezas. Bueno, entonces, pero fíjense que esta persona le dice que acá estos cristianos lo que piensan es que no tienen necesidad y dice, miren lo que es la piña en la pera para estos ricachones. El Señor Jesucristo, piña en la pera. ¿Dónde hay piña en la pera? Pongan piña en la pera, que ahí se viene la piña en la pera de Jesús para estos ricachones. Le dice, y tú no sabes que eres un desventurado. Te crees rico, te crees el mejor, te crees santo, te crees sabio, te crees que tenés salvación, te crees de lo mejor, pero sos un desventurado. Y miren lo que dice, miserable. Ay, pero Jesucito es amor.
A mí no me digan estas cosas porque Jesucito es amor y Él me vino a bendecir, Él me vino a prosperar, Él viene y yo supe que me amaba. Claro, Jesucito vino para eso nada más. No quiere que me ponga mal, no quiere que me ponga triste, Él quiere que la vida me sonría y que todo sea color de rosa. Bueno, el Señor está diciendo miserable, pobre, ciego y desnudo. Claro, lo digo yo y se me enojan todo, me hacen meme, que no tengo amor, me bloquean, todo bien. Ahora, lo dice Jesús, no dicen nada. Fíjense lo que está diciendo. Y a los ricos, rico, son miserables. Pablito Cortés, chirlo en la nuca, dice. Entonces, lo que está diciendo es que eres un desventurado, eres un miserable. Y fíjense el contraste con estos juegos de palabras que hace el Señor Jesucristo, que le está diciendo, eres pobre. Entonces, fíjense, y incluso viene la armonía teológica que hay, porque lo que vemos es que a la iglesia de la Odisea eran ricos y le está diciendo de que eran pobres. ¿Y se acuerdan la iglesia de Esmirna? Fíjense lo que le decía a la iglesia de Esmirna. Vamos a Apocalipsis capítulo número 2. Fíjense en el versículo número 9 del capítulo número 2 de Apocalipsis. Miren el contraste que, por un lado, estamos viendo a la iglesia de... Fíjense que a la iglesia... Romy, ¿cómo andas, Romy Miranda? ¿Todo bien? Fíjense que en la iglesia de la Odisea le está diciendo, sos rico, pero sos pobre. Estás bien económicamente, pero sos pobre espiritualmente, estás muerto espiritualmente. Y a lo de la iglesia de Esmirna, que ellos eran pobres porque ellos eran perseguidos, les confiscaban los bienes, los metían presos, entonces pasaban una carencia total, una pobreza extrema. Entonces le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, dice el Señor. Acá la iglesia de Esmirna le está hablando de la pobreza material, pero tú eres rico, le dice. Todo lo contrario a la otra iglesia, estos son ricos, son pobres. Muy bien, gracias, Meg, por ayudarme con los versículos, porque hay hermanos, ¿qué dijo? ¿Cuál era? Gracias. Fíjense qué contraste, la iglesia de Esmirna no tienen dónde caerse muertos económicamente, pero son ricos espiritualmente. Ellos seguían persistiendo. Fíjense que en la pobreza y en la escasez es cuando más oramos, es cuando más clamamos a Dios, es cuando más nos aferramos a Dios y es cuanto más firme estamos en el medio de la pobreza. Y fíjense que cuando estamos mejor económicamente es cuanto más abandonamos a Dios, porque ya tenemos todo. Y nos pasa. Hay veces que decimos, ay, qué lindo cuando estaba... A veces recordamos con nostalgia las tribulaciones, que en su momento por ahí dolían, pero decir, ¿cómo buscaba a Dios? De mañana ya lo estaba buscando, me levantaba ya, Señor, decía, qué lindo. Claro, porque necesitábamos, y entonces estamos viendo la situación de la iglesia de Esmirna. Pero claro, los de la Odisea están tan felices con su dinero y con todo, y ahí estamos viendo el contraste. Por eso, mis queridos hermanos, no se guíen por los cristianos religiosos que creen de que, por ejemplo, en la iglesia de Guillermo Maldonado, cuanto más ricos son, más especiales son y más santos son. Y, por ejemplo, en Dante Gebel, él decía que no soporta ver iglesias pobres. ¿Cómo puede ser que sea pobre una iglesia? Claro, él no entendía de que, claro, que por ahí hay iglesias que pasaban pruebas como la iglesia de Esmirna. Entonces decía, ¿cómo puede ser que hayan iglesias que no crecen, que no prosperan? Claro, no entendió de que la iglesia de Esmirna no era que no crecía porque no querían, sino porque era una situación que tenían que estar viviendo, que era la persecución y la prueba que tenían que tener. Y esto lo vamos a ver con los 4 caballos de Apocalipsis. La semana que viene ya vamos a ver los caballos de Apocalipsis que nos habla de eso. De la pobreza, de la miseria, del hambre, los que son ricos. Va a ser hermoso todo esto. Luz Bretón, muchas gracias ahí por la guitarrita, muchas gracias por las rositas. Agradecidos, gracias por sus donaciones y todo. Bueno, entonces, acá nos está mostrando que en la Odisea son ricos económicamente, pero son muy pobres espiritualmente. Entonces le dice, están muertos. Entonces, mis queridos hermanos, si están pasando pobreza, no piensen de que, ay no, porque a Dios le estamos desagradando. No, fíjense que los hombres de la Biblia a lo largo de la historia la gran mayoría pasaron escasez, pasaron pobreza. No es que Dios te traiga al mundo a sufrir y todas esas cosas, pero van a haber tiempos que van a pasar estas situaciones la iglesia. Esto es desde la primera venida de Cristo hasta la segunda. Entonces, puede ser que a lo largo de tu historia en la iglesia de Cristo
hayas pasado como la iglesia de Esmirna, no tenían un centavo y todos de rodilla. O puede ser que estés como en la iglesia de la Odisea, disfrutando de que estás yendo a McDonald's, al cine y olvidándote de Dios. ¿Se entiende? Estoy tratando de hacerlo lo más simple posible para explicar esto. Bueno, entonces acá le está diciendo que eres miserable. Y esto es todo lo contrario. Miserable viene de algo de la miseria. Miseria es lo que estaba pasando la iglesia de Esmirna. Miseria es cuando decís, esta persona en su casa no tiene un suelo de tierra, vive entre medio de las ratas, no tiene para comer, no tienen cubierto, comen todos los chicos, hace frío y están descalzos. Miseria. Entonces acá le está diciendo, son miserables ustedes, son ricos pero son miserables. Y qué triste cuando vemos personas que por ahí vemos que socialmente tienen una buena posición, famosos. No quiero empezar a poner nombres para no, pero decir, wow, esta es una estrella de Hollywood, miren, tienen una Ferrari, wow. Tiene los ojos, el rostro tallado como los ángeles. Miren cómo canta. Miren el peinado que se hizo, maravillosos. ¡Wow! Miren las fotos de las mansiones que tiene. ¡Wow! Y miren el cuerpo tallado que tiene. Entonces, estamos viendo gente, futbolistas, cantantes, actores, que son multimillonarios y decimos, ¡wow! Ojalá pudiera ser un poquito como él. Pero ya de por sí son los fríos. Y qué triste que espiritualmente digan, son miserables. No tienen nada. Entonces le está diciendo, miserable, pobre. ¿Se entiende? Pero acá no está hablando de que son... No está hablando de el pobre de espíritu que necesita de Dios. Son pobres de miseria espiritual. ¿Se entiende? Ciego, ¿qué significa? Acá hay una religión ciega que hacen las cosas. Porque esta iglesia predicaban el evangelio. Fíjense que no se le está recriminando de que hay apostasía. No se le está recriminando de que... No, porque ya vemos que el Señor te lo corrige. Entonces, tenían todo en orden, pero las riquezas les hacían olvidarse de todas las cosas de Dios. Entonces vos podés ir a una iglesia sana, una iglesia reformada, una iglesia bautista, presbiteriana, perfecta, donde todos oran, donde todos claman, donde todos aprenden, donde todos estudian, pero tu cabeza está en otro lado porque sos rico. Esa era la situación de la Odisea. Y entonces ellos podrían decir, no, nosotros expandemos el evangelio, predicamos, ofrendamos, diezmamos, hay misioneros por todas partes, predicamos la verdad, pero sos tibio, papucho, no te sirve de nada. Se visten como Jesús y todos. Hay gente que sí. Bueno, y desnudo. ¿Qué significa desnudo? Siempre cuando vemos en las escrituras, cuando dice vio tu desnudez, está hablando de relaciones sexuales. Pero verse desnudo nos representa de que el hombre tiene vestiduras. Cuando habla de vestiduras blancas, que ya va a empezar a aparecer todos estos símbolos, las vestiduras blancas representan la santidad, representan la obediencia, una vestidura agradable delante de Dios. Por eso nos dice que los vestidos tienen que ser sin manchas y sin arrugas, sin pecado. Entonces, es más, fíjense, Adán y Eva, muchos piensan que Adán y Eva estaban en el jardín del Edén desnudos, ahí comiendo todo, es como que piensan que estaban así, pero no. Antes del pecado podían hablar con Dios cara a cara, es como que estaban cara a cara con Jesús. ¿Y qué es lo que hacía de que la presencia de Dios no lo fulmine? Que no había pecado. Entonces lo que tenían eran unas vestiduras santas. Entonces estas vestiduras santas que tenían delante de Dios hacían de que estén bien delante de Dios. Pero cuando caen en pecado, recién ahí vieron que estaban desnudos. Comen y dicen, ¿qué pasó acá? Y se empiezan a tapar. Vergüenza, lo que está diciendo Mekele. Ahí empieza la vergüenza. Entonces, ¿qué es lo que quisieron hacer? Se quisieron hacer vestidos. Cosieron con hojas de higuera, se hicieron unos delantales. Ay, encima qué feo, porque hay algo que pica, es la hoja de higuera. No sé si... A ver, díganme, mis queridos hermanos, mientras aprovecho para tomar agua. ¿Quién de ustedes se subió a un árbol de higo a comer higo? Así te queda la boca, no sé por qué. Las hojas de higuera nunca se suban sin remera. Son ásperas, tienen como unas pelucitas que te pica. Yo por lo menos me he subido a higueras, a comer higos, los higos negros, qué ricos que son. Entonces lo que representan las hojas de higuera y la higuera es la falsa religión. Sí, el dulce de higo, pero el dulce de higo casero. ¡Ay, qué ricura! El otro día me enteré que el higo es una flor, no es una fruta.
Encima me picaron las abejas. Sí, en las higueras siempre hay abejas, hay avispas. Sí, pero encima yo me acuerdo que me ponía a comer en los higos y me dejaba la boca toda hinchada. No sé qué era lo que... Ay, ¿a quién no le picó una gata peluda en un árbol de ciruela? Ah, qué feo era eso. Yo me acuerdo que mi abuela tenía un árbol de ciruela. Qué linda las ciruelas, qué delicia. El árbol, qué rico, que me encanta. Cuando esté en el cielo voy a tener un terreno con árboles de ciruela, creo. Me encanta el tema de la ciruela. Es más, yo siempre de chico salía a robar ciruelas por ahí, porque antes habían por todas partes. Ahí maté un mosquito. Crece en cualquier lugar la higuera, sí. Crece en lugares. ¿A vos también te picó, Gaby, una gata peluda? Veo que era igual que yo. Las gatas peludas, qué asco. No sé si saben lo que es como un gusanito, que a veces son verdes, medio como un ciempié, algo así, pero que es todo como peludas. Y te tocan, pero te arde, te dejan como unas ronchas, un asco. Y a veces que por ahí, y en los árboles de ciruelas siempre andaban por las hojas y todo eso. Entonces yo me ponía a comer ciruelas, todo ahí, remoción en la casa de mi abuela que tenía. Y cada tanto había alguna gata peluda en el árbol y la rozaba y era el momento de llorar y de saltar. Yo me acuerdo que cuando lloraba saltaba de chico. Pero como lo hicieron ¿De dónde agarran los higos? ¿Quién de dónde agarra los higos? Yo comía de tierra, obviamente. El que no comió tierra, el que no comió una piedra de chico, no tuvo infancia. Estos chicos de ahora que agarran WhatsApp, se mandan mensajes, tienen 3 meses los bebés y ya están ahí con anteojos de sol y mandando mensajes, haciéndose selfie. Muy bien. En México se llama azotador, ¿se llaman en México? A ver, esperen que quiero ver cómo. Azotador. Esperen un segundito, ahí ya terminamos con el libro. Gatas peludas o azotador. A ver. ¡Ay, qué asco! Ahí están, ahí las vi. Uy. A ver, les voy a mostrar. ¡Ay, qué asco, qué asco! ¡Ay, me trae dolor de... Bueno, miren, a ver, les voy a compartir. Miren lo que son las gatas peludas. ¡Qué asco, qué asco! ¡Ay, estas! Uy, perdón a los de TikTok, pero lo estoy viendo en YouTube y en Facebook. Estamos viendo las gatas peludas. ¡Qué asco, qué asco! ¿Cómo me hacían llorar estas gatas? Yo me robaba los árboles liches. No sé qué es liches, ahora lo busco. Sí, Rodolfo, justo ahora estoy viendo. Hay negras y peludas. Acá hay un par de gatas peludas, negras y peludas. Y acá están esas verdes que son como carnosas. ¡Ay, qué asco! ¡Ay, me voy porque me hace acordar cuando era chico y... ¡Ay! Perdón, acá volvimos. Bueno, no sé qué tenía que ver. Bueno, vestiduras estábamos. Estamos hablando de que Adán y Eva tenían delantales de... Gatas peludas, ¿son arañas? No son como gusanos. Son como gusanos que tienen pelos y que lo tocas y te tiran como un veneno que te deja unas ronchas asquerosas. Un asco. Lorena Alfaro dice un asco. Sí, por acá en Colombia también hay. Sí, deben haber en todas partes, pero... Me pasaba por los árboles, las hormigas me subieron al cuerpo. Pero Gaby, vos sos igual que yo. Yo me acuerdo que una vuelta, mi abuelo, al lado de mi casa, había como un alambrado. Que era como un muro, pero era un alambrado que ya se caía a pedazos ese alambrado. Y un día sacaron todos los postes para hacer un muro. Y yo un día, no sé, 7, 8 años, me lo acuerdo hasta el día de hoy, veo que saca el poste, esos postes medios podridos así, y quedó el pozo. ¿Dónde mete la mano? El cabeza dura, meto la mano en el pozo así. Cuando la saco, lleno de hormigas. ¡Ay! ¿Cómo empecé a gritar? Mi vida era todo así. También me caí en los cactus. Mi abuelo tenía unos cactus. ¿Vieron esos cactus de espinas bien chiquitas? No de los pinches largos. Hay unos cactus que tienen espinas chiquitas. Y yo me subí porque era re aventurero yo. Y la casa de mi abuela tenía de todo.
Y me subí como a un muro y me caí arriba de los cactus. Ay, después mi abuelo con toda la paciencia me tenía que sacarlo con una pincita esa de las mujeres para sacar los pelitos. Qué locura. Y mi mamá hasta ahora que cuenta esas historias porque siempre me pasaba algo. Un día casi me quedo ciego. Un día casi me quedo ciego de un ojo. Vieron que hay como una asada pero más chiquita. Que tiene como una cabeza finita y que tiene como 2 cuernos. Sapim se decía acá. No sé si se dirá así. Y un día mi hermano estaba sacando gusano, no sé qué, toda mi vida era así. Y en una como que me acerco y me da con eso en el ojo. Estuvo ahí de la retina, casi que me quedo con un ojo ciego. Me llevaron al médico, no, era todo un desastre, qué locura. Bueno. Gabriela también se cayó en un cactus. Bueno, el día que nos pongamos a tomar mate con Gaby, nos vamos a contar todas esas historias que... Bueno. Ahí también dice Betty Rivera. Bueno, volvemos. ¿Qué pasaba con esto? Adán y Eva se hacen unos delantales de higuera porque querían cubrir su desnudez, que es vergüenza, como decía Meg L. recién. Entonces, ahí mostraba que era la religión. La desnudez es la vergüenza, es el pecado. Así estamos delante de Dios, desnudos. Pero el tema es que la desnudez, vieron que a veces que soñamos que salimos de casa y nos faltan las medias, o es que estamos desnudos, a veces soñamos esas cosas. Ahora no sé, hace rato que no sueño esas cosas, pero antes era muy común soñar. Y eso significa vergüenza. En el mismo sueño te sentís vergüenza. Así que hago acá, me olvidé la ropa. Como esas locuras. Pero bueno, ahí vemos que tiene que ver con la vergüenza, con la desnudez. Entonces acá lo que le está diciendo, sos ciego y sos desnudo. Estás en vergüenza delante mío. Entonces, por tanto, yo te aconsejo, dice el Señor, que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué le está diciendo? Comprá, yo te aconsejo que compres de mí. Fíjense que no le está hablando del oro de la tierra, que eso tienen mucho. Pero está diciendo, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Recuerden que el oro representa lo celestial. El oro refinado significa es el oro que ha pasado por el fuego. Ese oro que todas las impurezas ha salido. Que compremos lo celestial. No que compramos la salvación y estas cosas, pero está diciendo que apuntemos a eso, a las cosas celestiales, a ese oro celestial. Entonces, este oro refinado para que seas rico. Entonces, pensad en las cosas celestiales y no en las terrenales. ¿Se entienden? Entonces, ¿qué tal el doctor Enoel Hernández? Qué lindo verlo ahí. Estamos estudiando Apocalipsis. Qué libros si los hay, ¿no? Pero estamos estudiando de una manera tan simple, los símbolos son tan sencillos cuando venimos estudiando símbolos y todo, y nos lleva con una armonía teológica donde seguimos estudiando lo mismo. Estamos viendo una carta para la iglesia, para edificación, para exhortación, para consuelo, para aliento, y esto es lo que nos está dando. Fíjense que, a ver, mis queridos hermanos, ¿quién de todos los que están conectados no estaba traumado con Apocalipsis? Y todo lo que estamos viendo hasta ahora es aliento, es consuelo para la iglesia. Estamos viendo eso, Cristo en medio de su iglesia corrigiendo, exhortando, nos está mostrando nuestros errores, y eso es lo lindo. Así que bueno, qué lindo. Me gustaría ver algún estudio del doctor Enoel, si tiene algo en cuanto a la doctrina. Esas cartas son muy lindas, sí. No sé si tiene algo usted, doctor, de Apocalipsis o algo, me encantaría estudiarlo, o algo lo que hayan enseñado, o las posturas y todo. Entonces, le está pidiendo de que compre oro refinado en fuego para que seas rico. Entonces esta riqueza es una riqueza espiritual, una riqueza celestial, y no la riqueza material que tenía la Odisea, que ellos tenían todo dinero con la lana negra, con la producción, con las exportaciones, con las calzadas, con el... No, busquen este oro, y esto es lo que nos está diciendo a nosotros. Entonces por ahí capaz que somos muy ricos, en el sentido de que económicamente, que no es mi caso, pero que por ahí somos muy ricos económicamente, con un buen trabajo, con todo, pero por ahí espiritualmente somos miserables, como está diciendo el Señor. Por ahí somos pobres, por ahí estamos desnudos. ¿Se entienden? Bueno, y acá está diciendo, y vestiduras blancas para vestirte. Y acá lo que estábamos hablando de las vestiduras blancas. Dijimos lo de Adán, que les tuve que contar lo de la gata peluda, me fui por las ramas. Pero estas vestiduras blancas está hablando de la santidad, de la pureza. Recuerden que el sacerdote, por ejemplo, tenía vestiduras de lino fino, que era una ropa interior, que nos representa una santidad interna, una santidad externa. Entonces, busquemos esto, estas vestiduras blancas. Y las vestiduras tienen mucho que ver. Hay muchos tipos de vestiduras. Por ejemplo,
Cuando vemos el endemoniado de Gadareno, ¿cómo estaba este hombre? Desnudo estaba este hombre. Entonces mostraba que estaba en vergüenza, con piedras se lastimaba, se cortaba, las piedras nos representan el pecado, el corazón duro. Entonces esa es la situación de un endemoniado. Entonces ese hombre, el endemoniado de Gadareno, cuando queda libre, estaba sentado en su sano juicio y le habían dado vestiduras, le dieron un manto. Y esto es lo que nos representa, que el Señor Jesucristo nos saca de esta situación demoníaca, de esta situación de vergüenza delante de Dios, y nos da sus vestiduras. El hijo pródigo. ¿Cómo llega el hijo pródigo? Todo Harry, todo sucio, todo andrajoso, que era la situación que estaba de haberse alejado del padre. Y cuando llega, ¿qué le dan? Vestidos nuevos. Esto es lo que nos representa, estos vestidos nuevos. ¿Qué vestiduras tenemos? Sin manchas, sin arrugas. También hay otro tipo de vestiduras, por ejemplo, cuando vemos que en lo que es... ¿cómo eran estos? Los gabaonitas. Cuando estaba cuando estaba Josué conquistando todo, que estaba conquistando Jaí, conquistaba acá, venía con todo y ganaban, iban a la guerra y ganaban, los gabaonitas se pegaron toda la vuelta y se vistieron con ropas andrajosas, con pan todo podrido, todo verde. Decían, estamos acá, somos pobrecitos, no tenemos para comer, ayuda, ayuda, Josué. Y vemos un tipo de vestiduras que son personas que les gusta dar lástima, que les gusta fingir, que les gusta mostrar. ¿Vieron que siempre cuando hablamos con personas que se victimizan, que quieren dar lástima? ¿Cuántas veces llega una persona y yo no tengo para comer, y si alguien me pudiera ayudar, pero yo amo a Dios y Él no me ama? Entonces hay mucha gente que viene con ese espíritu gabaonita, por decirlo así. No estamos hablando de espíritu, de reprender un espíritu así, pero estamos hablando con esa manera de pensar, de como los gabaonitas, de dar vergüenza, de dar lástima, de victimizarse. Pero después vemos que no eran del pueblo de Dios. Después vemos que ese tipo de personas son los que te piden dinero, que nunca te devuelven, son los que te estafan, son los que después te roban. Entonces este tipo de personas no aman a Dios, lo único que quieren es una ventaja. Y qué triste estas personas que van a las iglesias como si fuera un medio de caridad. Entonces ellos lo que quieren es ser ayudados, entonces todo con un espíritu de pobreza, de miseria. A mí nadie me quiere, nadie me ama. Entonces una vez una persona que le faltaba una pierna, que se había convertido, que ya era de iglesia, pero estaba como firme, y venía y me hablaba, que yo pobrecito, que yo lo otro, y yo conmovido por lástima, por lo que sea, le ayudaba, hasta le saqué préstamos, le di cosas, y después terminan siendo hijos del diablo, se te enojan, no te quieren devolver, son soberbios, son orgullosos. Entonces las vestiduras hablan mucho, pero las vestiduras que nos está pidiendo son las blancas, vestiduras blancas que nos habla de esta santidad. Y no dice, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Entonces está diciendo que tengamos estas vestiduras blancas, santas, y que no salga a luz esa desnudez del pecado, de la vergüenza de que estamos lejos de Dios. Miren lo que dice ahora, esta es una bomba. Acá nos dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Si lo leemos así, decimos, bueno, parece algo filosófico, parece algo decir, bueno, no ves bien, ponete colirio. No, ¿qué es lo que dijimos? Esto tiene que ver con las características de la ciudad de la Odisea. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo, le está hablando a una ciudad que está en una iglesia que está en una ciudad rica. Esta ciudad rica eran pioneros en medicina. Ellos, todo el mundo iba a la Odisea porque habían escuelas de medicina y habían desarrollado lo que era el colirio. Para la época era algo único. Habían desarrollado lo que era el colirio y no sé si lo inventaron, pero sé que ellos eran los que pusieron en práctica y es lo que empezaron a desarrollar. Entonces ellos estudiaban mucho lo que era el oído y los ojos. Entonces cuando empezamos a ver de que ellos eran un ejemplo, eran un prototipo de la perfección en cuanto a los ojos, el Señor le está diciendo, ponete colirio. Ah, sí, pero acá tenemos escuelas, acá tenemos... Sí, pero colirio espiritual le está diciendo. Entonces, es todo perfecto. Cuando vemos este libro es maravilloso, es muy lindo. Y estamos viendo que él está diciendo de que unge tus ojos con colirio. Entonces, haciendo referencia a que ellos eran expertos y desarrollaron lo que era el colirio, pero que se lo pongan de una manera espiritual. Sé pues celoso
y arrepiéntete. Le está diciendo, a ver, cuando le está diciendo sé celoso, no le está diciendo sé tóxico. Anda a fijarte con quién está tu esposa, revisarle los mensajes, hacerle escena de celos. No le está diciendo eso. Está diciendo celoso por la palabra, celoso por la santidad. Bueno, miren cómo sigue acá. Acá nos dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿De dónde sale? Colirio es algo medicinal. Para la época era algo que había salido, el colirio, que tenía que ver con algo medicinal. Ellos desarrollaban la medicina para la época, con lo que había. Y con el colirio, imagínense que una persona que en esa época no se trataba nada de los ojos, llegaban a los 40 años, no sé, como mínimo con los ojos todos llenos de arena. Entonces no había un cuidado de los ojos, no era muy avanzado. Pero acá ya estaban apuntando a eso, entonces habían desarrollado estas medicinas y todas estas cosas para... Entonces era muy famoso por eso también la Odisea. Bueno, fíjense, acá le está diciendo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué doctrina tenemos acá? Jesucito está a la puerta de tu corazón. Miren lo que enseñan muchas personas. En lugar de predicar el evangelio, tampoco digo de que tenemos que predicar como por ejemplo cuando Jesús decía arrepiéntanse, generación de víboras, como decía Juan el Bautista, nido de serpiente. No, tampoco así. Pero lo que vemos es que tampoco tenemos que predicar como dicen, ay, Jesús tiene un plan maravilloso para tu vida y está golpeando la puerta de tu corazón tanto tiempo. Entonces lo que tenemos que hacer es darle un alegrón a Jesús. Si lo aceptás hoy, no sabés lo contento que se van a poner los ángeles. Entonces, por favor, asentá Cristo, dale así un alma más a la iglesia. Bueno, hay personas que predican así. Entonces lo que dicen es que Jesús está a la puerta de tu corazón, pero que Él no entra porque Él es un caballero. Entonces nosotros, si no quiero no entrar Jesús. Pero si quiero sí que entras. No, Jesús no es un caballero. Jesús es el Rey de Reyes, es el Creador, es el Dios de toda la gloria. Él está sentado en su trono con su majestad y todo, y no está a la puerta. Abrime. Ahí está, por eso lo que enseñamos, lo que es los que están predestinados a salvación, Él va, los salva y punto. No les tiene que andar pidiendo permiso. Una persona que está muerta no puede decir, ay sí, por favor, dale, entra Jesús. No. Viene Jesús, te da la fe y por medio de esa fe te salva. Punto. No es que está Jesucito a la puerta golpeando muy triste. Y mucha gente toma este versículo porque no dice, he aquí, yo estoy a la puerta. Entonces el mensaje es que acá está Jesús al lado del impío para que lo acepte. Y dice, si alguno oyere mi voz y abre la puerta. Entonces acá está diciendo, bueno, acá solamente tenés que abrirle la puerta a Jesús. Dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. No, mis queridos hermanos, lo que está diciendo acá es que esto es un mensaje para la iglesia. No es un mensaje para los impíos. Entonces, el impío que está ahí, que le dicen, Jesucito está golpeando la puerta de tu corazón, no es para vos la palabra. Porque este mensaje está siendo para una iglesia que ya conocen la palabra, que tienen Biblia, que llevan una vida religiosa, pero están más pensando en las cosas materiales que en las cosas espirituales. Es para ellos ese mensaje. Entonces, lo que está diciendo es que, mirá, Jesús está golpeando la puerta, lo que está diciendo es que ellos tienen palabra todos los días. Ellos tienen una iglesia, están siendo predicados y Jesús le está golpeando la puerta. Y está la palabra de Dios que nos está dando, nos está predicando y nos está golpeando la puerta. Hoy no nos estuvo golpeando la puerta el Señor con todo lo que nos habló. ¿Cuántas personas están afanadas con el dinero? Y dicen, yo tengo todo, no necesito de Dios. ¿No está golpeando la puerta ahí Jesús diciéndote, dale, abrime, así entro y ceno con vos? Y empezamos a buscar estas ropas espirituales, este oro refinado. Así no descubrimos tu vergüenza. ¿No estará hablando de eso? Entonces, cuando dicen mi papito a mí me fastidia a Dios. Papá, papito, barba. En una iglesia un pastor decía, no, porque el barba. ¿Barba qué? Con reverencia, exactamente. Oscarcito Ayala. Bueno, acá está el ejemplo de alguien que está golpeando la palabra. Mirá qué palabra tenés, Oscarcito, y no recibís nada. Está dura la cosa, Dale, póngase serio, siervo, dale, vamos, que en algún momento se rompe, vamos. Pero siga conectándose.
Bueno, Jimena Jiménez, muy bien, qué lindo nombre, Jimena Jiménez. Qué bueno, ¿no? Llamarse así, Gonzalo González, Martín Martínez. Bueno, qué delirante, ¿no? Cualquiera. Bueno, entonces acá lo que estamos viendo es que es un consejo para la iglesia a no rechazar la palabra de Dios, a no rechazar el consejo. Esto es lo que está diciendo que Jesús está golpeando. Así que mis queridos hermanos, no rechacen el consejo, no rechacen la palabra de Dios. Muy bien, Edith, excelentes explicaciones, muy bien. A todos los que están conectados, los invito al canal de YouTube del Dr. Enoel Hernández, a todos los TikTokers también, que ahora anda por TikTok. Pastor Percy Relay, ¿cómo está mi hermano querido? Saludos cordiales, Dios lo bendiga ampliamente a usted también. Gracias por estar ahí. Así que al Dr. Enoel Hernández lo pueden encontrar en las redes con TikTok, que está haciendo muchos vivos, está siendo muy solicitado. Dentro de poquito, no aparece. El otro día apareció una hermana de Costa Rica que me dijo, yo soy de Costa Rica. ¿Quién más hay de Costa Rica? Que ahora vamos a hablar de esos temas. Bueno, entonces, si Jesús está golpeando a la puerta, no es para que lo acepten como su Señor y su Salvador y que ganen la salvación, como muchos piensan, sino que está golpeando la puerta, ¿para qué? Para que no rechacen el consejo. Entonces no es para rechazar la salvación, no está hablando de eso, no depende del hombre decir acepto la salvación o no. Creemos en la gracia irresistible de que el Señor viene, te salva y el hombre no puede decir, no Señor, no tengo ganas de nacer. Un bebé no puede decir, no, la verdad que yo no quiero nacer, a mí no me llamen para esto. Muy bien, un bife al pastor que le diga barba. Y bueno, hay que... Bueno, versículo número 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Bueno, acá está hablando de la premiación, digamos, lo que es como cuando Pablo pone como ejemplo de llegar a la meta, del premio y de todo esto estaría hablando. Así como yo he vencido, me he sentado con mi Padre en mi trono. Entonces lo que está diciendo es que estaremos con Dios, estaremos con Él. Versículo número 22, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces lo que está cuando dice el que tiene oído que oiga, es el que va a escuchar la palabra y la va a guardar. El que no tiene oídos no oye. No quiero decir que es Oscarcito Ayala, pero bueno. El que no tiene oídos, que no oiga. Bueno, todo bien con Oscarcito Ayala. Hemos terminado el estudio de... Hemos terminado este estudio de Apocalipsis, las 7 iglesias.